Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Yo soy Ana Beristain y a nombre de la titular de este programa, Mireya Imaz, les damos la bienvenida. Estaremos hoy hablando de la importancia de la educación para la sustentabilidad. Y para ello me acompañan el día de hoy la maestra Irene Pisante Baruch, profesora de carrera de la Facultad de Ciencias. Irene, muchas gracias. Gracias, Ana. Y también está el doctor Omar Arellano Aguilar, coordinador de la licenciatura en Ciencias de la Tierra de la UNAM también. Omar, bienvenido. Gracias. Hola. Vivimos en un planeta con más de 7,000 millones de habitantes, con recursos naturales finitos, ¿no? Y todo ello pues representa un gran reto para la humanidad, ¿no? Para desarrollarnos de manera sustentable en ese contexto. Y la educación en ese sentido también es un instrumento poderosísimo para poder hacer frente a cómo conservamos esos recursos limitados, ¿no? Entonces, yo les pediría que me platicaran un poco de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo sustentable y cuáles son los principales retos ambientales que tenemos hoy, no solo en México, sino en el mundo. ¿Quién comienza? Bueno, la sustentabilidad es una de esas palabras que a base de ser tan útiles se han vuelto inútiles, ¿no? Pero nos ahorran mucha saliva. Yo creo que la idea de la sustentabilidad debemos de verla un poco desde la ecología básica, ¿no? Debemos de entender que no es un punto estático, estable, que no se mueve, en el que no pasa nada. La estabilidad es más bien un poco el espíritu del gato pardo, ¿no? De cambiar todo para que todo quede igual, de la reina roja que corre a todos lados para poder permanecer en el mismo sitio. En el momento en el que entendemos que el equilibrio es un proceso dinámico que tiene límites, podemos hablar de sustentabilidad, porque los sistemas naturales son resilientes por naturaleza. Se autoparchan, se autocuran, se automedican. Cuando nosotros rebasamos los límites de la resiliencia natural, estamos en problemas. Esa resiliencia es la que debe de ser el criterio básico de la sustentabilidad. El problema que tenemos es que hemos vuelto no renovable lo que por naturaleza era renovable, como el agua, y hemos dispuesto de una serie de servicios ecosistémicos que son básicos para nuestra existencia y nuestro modo de vida, que tanto nos gusta, claro, y que no estamos dispuestos a cambiar. Cuando eso pasa, los que estamos en problemas somos nosotros, no la vida esa que se escribe con V mayúscula, que estará encantada el día que desaparezcamos, ¿no? Pero en realidad los que estamos en problemas somos nosotros. Y creo que esto es una cosa que tenemos que tener muy clara. Dependemos de una serie de procesos de regulación, de control, de homeostasis, le decían cuando yo estudiaba la licenciatura, que estamos llevando a un extremo que pinta para no reversible, o al menos no reversible en el corto plazo. Sí, bueno, y también el modo de desarrollo económico de los países actualmente, hasta ahora, hasta como han sido en el último siglo, 2 siglos, pero se ha acelerado en el último, ha sido la extracción sin control de los materiales, de las materias primas, y una polarización de este uso. Es decir, por ejemplo, tenemos regiones en el planeta, sociedades que son altamente consumistas, consumen mucho más que otras regiones. Esta polarización ha incidido en poner al mismo tiempo, yo lo veo así como destinos de aquellos países ricos en recursos naturales como zonas de extracción y de expoliación de los recursos que pasan a otras regiones en donde son económicamente más fuertes o militarmente más fuertes. Entonces, esas diferencias también inciden en que el acceso a los recursos naturales se ha hecho más limitado en aquellos países más pobres, aun cuando son más ricos en términos de materias primas, y los países más ricos, con un consumo desmedido
Y eso pues está generando también estos problemas que actualmente vemos en nuestro país, en donde la contaminación del agua es un problema muy fuerte, la deforestación, la extracción de minerales, de metales, que terminan por devastar bosques y montañas, etc. Entonces tenemos también esas diferencias que han existido siempre entre las sociedades, pero se han acentuado actualmente. Claro. Entonces la educación tiene que ir o tiene que responder, si queremos que este planeta, o el modo de vida de nuestra sociedad se mantenga, tiene que cambiar, ¿no? Nuestra forma de ver las cosas, ver eso, los recursos naturales como limitados para nuestra supervivencia. Y al mismo tiempo, como dice en el informe Brundtland, tener recursos naturales para las generaciones futuras, ¿no? Claro. Y en ese sentido, en este contexto, digamos, ¿qué papel juega entonces la educación para poder tener este desarrollo sustentable, armónico con la naturaleza, ¿no? Y con los recursos? Sí. ¿Qué papel? Pues, ¿cómo ven esta parte para ir entrando ya en la carnita del tema? Pues mira, primero hay que conocer que hay varias posturas o propuestas dentro de lo que se llama sustentabilidad. Y hay dos importantes que son el tratar de manera gradual ir usando los recursos de manera más sostenible, pero hay otra postura que es más disruptiva, es decir, transformar realmente nuestro modo de vida. Y para eso se requiere la educación. Y la educación va desde poder reducir la brecha entre los sectores sociales que actualmente están se van polarizando, se van separando. Y primero eso, llegar a reducir esas brechas de acceso a la educación. Que es uno de los grandes retos para América Latina, Así justo es. Alicia Bárcena lo señalaba hace unas semanas, ¿no? En este informe que dio, abatir esa desigualdad y hacer también el uso de los recursos naturales, ¿no? Claro, y al mismo tiempo, porque la educación en general se ve como un proceso de homogenizar a las sociedades en sus capacidades educativas, ¿no? Bueno, en la educación. Pero lo que también tenemos que ver desde la sustentabilidad es que cada una de las regiones es particular, así que de esa universalidad que requerimos en la educación, también tenemos que centrarnos a los contextos o aterrizar la educación en los contextos regionales y locales de cada una de las comunidades, ¿no? Entonces, que ese es un gran reto para un país como el nuestro, que es mega diverso. Yo creo que la educación ambiental debe de ser un tema prioritario, absolutamente prioritario, no nada más en los grupos dedicados o que tienen el encargo de dedicarse a la conservación. Creo que parte de los retos inmensos que la educación ambiental ha enfrentado en los últimos 40, 50 años, o sea, desde que empezamos a hablar de eso, es la falta de transversalidad en los criterios en el ámbito de la toma de decisiones, ¿no? Claro. Los programas de conservación se enfrentan históricamente a los programas de producción, ¿no? Históricos eran las diferencias de presupuesto entre Procampo y Probosque, se perfilan dificultades en el nuevo enfoque. Por ejemplo, con Sembrando Vida, hay ahorita un problema complejísimo en la Lacandona, por ejemplo, que tiene que garantizar la conservación del último manchón de selva. Hay un problema épico con el manejo del agua en el norte de México, que le está dando en la torre a una de las áreas conservadas con mucho esfuerzo, en Cuatro Ciénegas, por ejemplo. El problema es que no logramos hablar el mismo idioma. No se trata de, como decía Víctor Toledo hace muchos años, de volver a las plumas. Claro. No se trata de una cosa de que no se puede tocar. Se trata de que hay que aprender a tocar las cosas. Hay que tener un intercambio de saberes. Hay mucho conocimiento empírico, sí, no publicado en el Journal of Very Difficult Results, no publicado, pero muy sólido, pero también hay mucho conocimiento que ha nacido
de la actividad científica que en el área de la ecología tiene una historia extraordinaria en México, porque en muy poco tiempo se construyó un cuerpo muy sólido de científicos creciente que incorpora jóvenes, no necesariamente les da trabajo, pero los incorpora, y así sucesivamente. Y ha habido desde el sector público eventos históricos como la creación de toda una dependencia gubernamental, recordarán al Secadesu, claro. Hoy día las actividades de educación ambiental de la Conavio, del INEC, son verdaderamente impresionantes. Lo que se hace, por ejemplo, desde el IES en Morelia, en la región de Chamela, tenemos una enorme actividad de educación ambiental, es medular, se han invertido grandes recursos y sin embargo hay áreas del cuidado del ambiente que todavía no permean lo suficiente, en particular el tema de la biodiversidad. Ya nadie duda que la contaminación del agua, la contaminación atmosférica, la pérdida del hábitat, eso ya está. Pero aunque hay mucho interés en las especies y bueno, salen videos de los pandas y de los leones. Y de la vaquita marina. De la vaquita marina ojalá hubiera salido lo suficiente para protegerla. Ese es el problema. Por ejemplo, de vaquita marina y de monarca se han producido ejercicios de educación ambiental y de difusión masivos, brutales, desde hace muchos años. Y en el caso de la vaquita, lamentablemente no podemos presumir nada con N mayúscula, ¿no? Sí, pero bueno, pero pensando en la sustentabilidad, sí es cierto que el medio ambiente es un pilar, pero al mismo tiempo no tenemos que perder de vista que está la parte económica y la parte social que se tienen que integrar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo veo que ese conocimiento que hemos alcanzado, por ejemplo, en México, de la biodiversidad que tenemos, de la riqueza que tiene nuestro país como un país megadiverso, poderlo bajar hasta los niveles elementales de educación, luego los medios y finalmente los superiores. Es decir, el pensar una educación para la sustentabilidad es pensar de manera concatenada todo este conocimiento que se vaya formando dentro de los jóvenes, de los más chicos, en diferentes etapas, y que finalmente quede la conciencia de que sí, somos un país rico en recursos naturales, pero al mismo tiempo limitado y muy vulnerable ante los fenómenos que están ocurriendo actualmente, como es el cambio climático, o como, pues al mismo tiempo, yo creo que como cambio climático, igual a veces las políticas también pueden ser una amenaza a los recursos naturales, ¿no? Claro. Los diferentes tipos Tenemos que hacer políticas. una brevísima pausa, pero volvemos en unos minutitos en Observatorio Cotidiano. Bueno, continuamos en Observatorio Cotidiano hablando de la educación para la sustentabilidad. Omar, querías terminar de redondear un poco lo que nos estabas planteando. Sí, considerando esta formación de educación desde la parte básica hasta la parte profesional, también es importante que sea, un modelo educativo para la sustentabilidad tiene que pasar también por una educación para la paz, una educación colectiva, considerando los bienes comunes. Tenemos que generar profesionistas éticos, tenemos que también resaltar la riqueza cultural en la que nos desenvolvemos en este país, y otra parte súper importante, sin perder de vista la parte que había comentado sobre aterrizar la educación a nivel local, es decir, nuestro entorno natural. También es muy importante que esta educación sea vista como una forma de acceso a la tecnología, ¿no? Es decir, desafortunadamente en nuestras diferentes regiones del país hay comunidades, por ejemplo en las zonas urbanas, que tienen acceso a tecnología de punta, ¿no? Internet, redes sociales,
bibliotecas en internet, etcétera, y comunidades en que están muchos años atrasados por la falta de acceso a tecnología, que si bien en algún punto de hace unos sexenios se quiso llevar tecnología a estas regiones, me parece que se implementó mal porque se llevó tecnología pero sin luz, ¿no? Entonces fue una catástrofe ahí, se tiraron recursos económicos. Yo creo que en ese sentido la educación para la sustentabilidad tiene que tener estos principios. Uno, una educación para la paz, una educación ética, una educación con acceso a tecnologías, a nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, también con este conocimiento que tenemos actualmente de la biodiversidad en México, también tenemos otros aspectos, ¿no?, que a lo mejor no conocemos. Sí, ¿qué falta? Exacto, ahí va yo, o sea, estamos hablando de educación y qué tanto entonces nos falta de conocer en términos de conservación, y que estamos hablando de conservación para la humanidad, al final. Sí, claro, la conservación es para la gente. Hay desde luego un imperativo ético sobre el derecho a la vida de otras especies, pero finalmente en este momento hay un elemento ético esencial que se debe de apoyar en todo lo que mencionó Omar, que es rescatar a esta especie que es capaz, por ejemplo, y ahí sí sale el sesgo de cada quien, de escribir novelas, de escribir sinfonías, de hacer canciones y de hacer ciencia. Y el problema que yo veo es que muchas de las respuestas de las ciencias son lentas, porque las ciencias sólidas, los datos, no se construyen en un parpadeo, ni los datos empíricos, ni mucho menos los datos científicos que pasan por todos estos procesos tan farragosos, ¿no? Lo que es cierto es que la pérdida de diversidad, la pérdida de especies, debería de ser vista como un asunto de seguridad mundial. Básicamente, digo, ustedes lo saben, hace muy poco se publicó un artículo que afortunadamente es muy sólido y ha sido muy difundido. Estamos en un periodo nuevo de extinción. La sexta extinción. Inédito, porque extinciones ha habido siempre. Claro. Masivas también. Nada más la de los dinosaurios toma 1 millón de años. La tasa de extinción generada por los humanos no tiene precedente en las extinciones naturales, ni siquiera cuando hubo todo lo que hubo. Ese es el tema, lo acelerado que todo, los cambios que están ocurriendo en unas tasas y lo que no igual. Sabemos qué va a pasar. Porque, por ejemplo, exactamente, se ha dicho mucho que la diversidad genera estabilidad a nivel ecosistémico, ¿no? Mientras más especies hay, más fácil es que una especie sustituya a otra en algún momento y a muy distintas escalas, desde manchones del tamaño de este estudio hasta grandísimos biomas, ¿no? Ecosistemas muy diversos. El problema es que todavía no sabemos si esto es universal, porque hay estudios experimentales, básicamente en pastizales, que demuestran que a veces sí y a veces no. O sea, nuestro propio conocimiento de la naturaleza nos impide darles a los tomadores de decisiones y a los educadores ambientales datos muy sólidos que digan, siempre va a pasar esto. Y esto lo podemos resumir en cuál es la gota que derrama el vaso, cuál es el último tornillo, en la metáfora que hacía Ehrlich hace ya una cantidad vergonzante de años y seguimos sin entender, cuál es el último tornillo que le podemos quitar a un avión antes de que se caiga. Claro. ¿Cuál es la última copa antes de empezar a hacer tonterías? La respuesta no la tenemos desde las ciencias y por ende debemos de asumir una posición de cuidado, de decir, a ver, en los casos que sí sabemos, se extingue una especie clave, se limita la alimentación de una especie clave y se desorganiza todo el sistema. Cuando a mí me dicen, mira, dime que estás trabajando para proteger el ajusco medio porque se filtra el agua,
te creo. Pero si me dices que hay un escarabajo o una planta, a mí eso me da igual. Claro, porque la noción del soporte y de la regulación de los ecosistemas funcionales no la hemos logrado transmitir. Claro. Aún habiendo roto el ciclo del carbono o de cualquiera de los gases de efecto invernadero, no logramos convencer a la gente y a muchos tomadores de decisiones, nuestro vecino del norte, por ejemplo, de que el cambio climático no solo es real, sino que es peligrosísimo. Y sobre todo, aun cuando hemos tenido muchos avances, digo, hay que ver el número de veces que la gente entra a páginas como Naturalista o a Correo Real, que es un programa de ciencia ciudadana impulsado por una sola persona en Saltillo, que ahora registra la migración de las monarcas desde hace años. Aún cuando lo logramos, no logramos cambiar los patrones de consumo. Pero, bueno, adelante, Omar. No, lo que pasa es que, por ejemplo, ahorita que estaba comentando Irene, esto de lo importante que es entender la función del ecosistema y qué elementos están en su función, por eso me parece muy importante que realmente hasta tengamos que educar a los tomadores de decisión, incluso desde antes de que lleguen a ser tomadores de decisión, o sea, desde chicos, desde los primeros años de los niveles educativos se requiere precisamente ir tratando de enseñar que nosotros como especie somos partes de ese ecosistema también. Porque lo que nos hemos a veces encontrado en algunos trabajos que hemos hecho en zonas rurales y zonas urbanas con niños de primaria es que se siguen viendo a la naturaleza como un ente aparte. Claro. Entonces necesitamos y tratamos, ¿no?, de que ver al humano como parte de ese ecosistema. Y hacia allí iba yo porque les iba a preguntar cómo incluir un enfoque de sustentabilidad en las políticas educativas, porque Omar ha hablado, bueno, de la importancia desde la educación más básica, ¿no?, tener educación de sustentabilidad, pero incluso en la universidad creo que sería un gran reto, porque es un tema transversal, como bien lo decías al inicio del programa, para todas las disciplinas, tener conocimientos básicos, ¿no? Y aún no lo vemos, ¿no?, en las universidades, que tendría que ser una materia obligatoria casi, sí, que lleven los ingenieros, las arquitectas, los arquitectos, los médicos, atraviesa por todas las disciplinas que tenemos en las universidades, ¿no? Entonces, ¿cómo ven esa parte? Sí, es un reto porque al mismo tiempo reúne diferentes disciplinas, es decir, tratamos de no solamente no convencer, sino mostrar lo complejo que es cuando uno toma una decisión de talar un bosque o extraer agua subterránea. Pero muchas veces creo que la sociedad misma no ha alcanzado, por ejemplo, a entender algunos fenómenos naturales que son a veces muy normales y que siguen atribuyéndolo a otras explicaciones. Entonces, desde ahí ya tenemos estamos un reto para superar. Ahora, de eso y pasar a que, por ejemplo, alguien de administración pueda entender que nuestras decisiones afectan de una u otra manera a largo plazo, a corto plazo y a otras regiones, creo que ha sido un reto para poder establecer programas de estudio, ¿no? De hecho, nosotros ahorita en Ciencias de la Tierra, que estamos haciendo la revisión en planes de estudios, incluso es complejo ver qué materias se deberían de modificar o incluir para que, por ejemplo, el área de ciencias ambientales tenga más un perfil hacia sostenibilidad o sustentabilidad, ¿no? Entonces, ese es un reto, ¿no? Con los retos que el siglo XXI nos representa, exacto, ¿no? Y para ir cerrando, ¿cómo fomentamos que el aprendizaje se transforme en acción? ¿Cómo pasar de la educación a la acción? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo? Yo haría una pregunta previa, además. ¿Cómo evaluamos el impacto? Porque tenemos programas de educación ambiental de verdad muy buenos, de todos tamaños y tipos, desde el sector público hasta organizaciones y asociaciones civiles
que juegan un papel muy importante en esto, chiquititas que se acercan a un solo lugar, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Yo pongo, por ejemplo, un esfuerzo que inició con 2 personas en una comunidad en Monarcas, ¿no? Ahí podemos evaluar, se redujo la tala clandestina, se redujo la tala en general a partir de la educación ambiental. Entrenaron entrenadores entre los mismos pobladores de allí, empezaron a hacer hortalizas, empezaron a tener otras fuentes de alimento, empezaron a sustituir una pequeña producción local en vez de tener que ir a comprar. Los esfuerzos de publicaciones, de conferencias, de verdad, de páginas web, ¿no? Que es un elemento de educación ambiental muy poco evaluado. Sabemos, por ejemplo, cuántas entradas hay a muchas páginas, pero no sabemos después qué pasa. Claro. Y entonces no sabemos siquiera si eso se tradujo en acción. Claro, tú ves la 6ª extinción y dices, si en algunos casos se tradujo en acción, porque hay casos de éxito, o sí que los hay, no ha sido suficiente. Siendo enorme, claro. No ha sido suficiente. Estamos por cerrar, Omar, ¿algo que quieras agregar? Pues mira, también me faltó incluir en la parte del perfil de la educación para la sustentabilidad, es que tiene que ser una educación incluyente. Exacto. Porque también tenemos esa brecha. Entonces la sustentabilidad no solo es lo ambiental, también es la parte de justicia social, también es la parte de acceder a tecnologías a través de una economía que permita eso. Y después la otra es dar educación para resolver los problemas, porque no nos va a servir de nada saber los problemas, ahora tenemos que saber cómo los vamos a enfrentar y darle la oportunidad a la creación, a la creatividad de las personas para poder ir solventando estos problemas, ¿no? O sea, una esperanza, claro. Pues. Claro. Sí. Bueno, pues el tiempo se nos acabó, como siempre se va de volada. Llegamos al final de esta emisión. Irene, Omar, muchísimas gracias por haber estado aquí. Agradecemos también al equipo de TV UNAM que hace posible este programa. A nombre de Mireya Imas, la titular de este programa, le agradecemos por acompañarnos en una emisión más. Yo soy Ana Beristain y esto fue Observatorio Cotidiano. Buenas noches.